Era el año 1961 en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante que luchaba entre la tradición y la modernidad. En una modesta colonia, un joven llamado Jorge Pou Ribe salía temprano de su casa para asistir a clases de ingeniería química. A sus 23 años, su vida parecía destinada a transcurrir entre fórmulas y laboratorios. Jorge, aunque disciplinado, soñaba con algo más grande, aunque nunca lo expresaba en voz alta. Su pasión secreta era el deporte. Cada tarde, después de la universidad, se dirigía a una vieja piscina pública donde entrenaba natación. Con su físico atlético y su rostro atractivo, era imposible que pasara desapercibido. Las miradas de las mujeres se posaban en él, pero Jorge siempre mantuvo una actitud humilde. Su verdadera motivación era superarse a sí mismo. Todo cambió una noche en una elegante fiesta en Las Lomas, a la que fue invitado por un amigo de la universidad. Allí, un famoso productor de cine, Héctor Mendoza, lo observó desde la distancia. Era un hombre astuto con un ojo clínico para detectar estrellas en potencia. Ese muchacho tiene algo especial, pensó. Jorge, que se sentía fuera de lugar entre los asistentes de clase alta, fue abordado por Mendoza con una oferta inesperada: participar en una audición para una película de acción. Al principio, Jorge lo tomó como una broma. Pero Mendoza insistió, asegurándole que su porte y físico eran perfectos para el papel de un héroe mexicano. Contra su naturaleza reservada, Jorge aceptó la propuesta, quizás por curiosidad o quizás por el deseo inconsciente de probar algo nuevo. La audición fue un éxito rotundo. Los directores quedaron impresionados no solo por su apariencia, sino por una energía natural que emanaba de su presencia en pantalla. Así nació Jorge Rivero, un nombre más sonoro y comercial que Jorge Pous. Su primer papel en una película de luchadores fue modesto, pero suficiente para abrirle las puertas del mundo del espectáculo. Las ofertas no tardaron en llegar. Comedias, películas de acción, dramas ligeros, los productores no podían resistirse a incluirlo en sus proyectos. Jorge, sin embargo, sentía que el éxito llegaba demasiado rápido, como si la vida lo estuviera empujando a un camino que no había elegido del todo. Con la fama vinieron los excesos. Las fiestas se volvieron constantes, y aunque Jorge mantenía una imagen impecable ante la prensa, en privado comenzaba a experimentar los costos de su nueva vida. Una noche, en una de estas celebraciones, conoció a Carolina, una actriz de renombre y esposa de un importante empresario. La atracción fue inmediata y arrolladora. Carolina, atrapada en un matrimonio sin amor, encontró en Jorge un refugio. Lo buscaba en los sets de grabación, en hoteles discretos y en reuniones clandestinas. Jorge, por su parte, se enamoró perdidamente, pero también vivía con el miedo constante de que su relación fuera descubierta. Cuando un paparazzi capturó una imagen comprometedora, la noticia explotó en los medios. El escándalo fue brutal. Carolina fue repudiada por su esposo, mientras que Jorge fue señalado como un rompehogares. Aunque intentó defenderse, la presión fue demasiado. Carolina decidió terminar la relación para salvar su carrera y proteger a su familia, dejando a Jorge con el corazón roto. Fue entonces cuando Jorge, herido pero determinado, se sumergió completamente en su trabajo. Si no puedo ser feliz, al menos seré el mejor, se dijo a sí mismo. Aceptó más papeles, se convirtió en un galán indiscutible y logró que su nombre resonara más allá de México. Pero en el fondo, sentía que algo le faltaba, algo que no podía encontrar bajo las luces del escenario ni en las ovaciones del público. Así comenzó la carrera de Jorge Rivero, una mezcla de gloria y sacrificio, donde el hombre detrás del ídolo empezaba a desaparecer poco a poco, dejando lugar al mito. Los años 70 marcaron el apogeo de Jorge Rivero. Su rostro aparecía en cada cartelera de cine en México, y su imagen era sinónimo de éxito y atractivo. Fue durante este tiempo que Hollywood llamó a su puerta. Un agente estadounidense lo contactó tras ver una de sus películas de acción en el mercado internacional.
La oferta era tentadora: compartir pantalla con John Wayne, la leyenda del cine estadounidense, en la película Río Lobo. El día que pisó Los Ángeles para las pruebas de cámara, Jorge sintió el impacto de la industria más grande del cine. Los enormes sets, los camarógrafos con precisión quirúrgica y la profesionalidad de los actores lo impresionaron profundamente. Sin embargo, también notó algo más: era tratado como un forastero. Aunque su físico encajaba perfectamente con los estándares de Hollywood, había un aire de condescendencia en algunos miembros del equipo. Durante la filmación de Río Lobo, Jorge compartió varias escenas con John Wayne. El legendario actor lo trataba con respeto, pero también con una distancia evidente. Wayne era conocido por su patriotismo, y los rumores decían que no estaba del todo cómodo trabajando con un actor mexicano. A pesar de las tensiones, Jorge se esforzó por demostrar su talento, y su desempeño no pasó desapercibido. Al finalizar la película, recibió elogios moderados, pero también se enfrentó a críticas que lo acusaban de ser solo un rostro bonito. En México, la prensa seguía atentamente cada paso que daba en Hollywood. Aunque lo alababan como un embajador del cine mexicano, algunos críticos comenzaban a cuestionar su capacidad actoral. Decían que Jorge estaba atrapado en su imagen de galán y que no podía trascender más allá de roles superficiales. Estas palabras se convirtieron en una espina que Jorge llevaba clavada en el corazón. Mientras tanto, los cambios en el cine mexicano también empezaban a afectarlo. Las películas de luchadores y comedias ligeras, que habían sido su fuerte, comenzaban a pasar de moda. En su lugar, surgía un cine más comprometido y experimental que dejaba poco espacio para actores de su perfil. Aunque Jorge intentó adaptarse, los papeles que le ofrecían eran cada vez más esporádicos y menos relevantes. Pero el golpe más duro llegó en su vida personal. En Hollywood, lejos de su tierra y su familia, Jorge se encontró en un vacío emocional. Las relaciones superficiales con actrices y modelos no lograban llenar el hueco que sentía. Extrañaba la pasión que había tenido con Carolina, aquella mujer prohibida que dejó una marca imborrable en su vida. Las noches en su departamento en Los Ángeles eran largas y silenciosas, y Jorge comenzó a refugiarse en la bebida para aliviar la soledad. Un día, mientras filmaba una película de bajo presupuesto en Estados Unidos, Jorge recibió una llamada urgente desde México. Su padre, su mayor inspiración y apoyo, había sufrido un derrame cerebral. Sin pensarlo dos veces, dejó el proyecto a medias y voló a su país. Pasó semanas en el hospital junto a su padre, quien finalmente falleció. La pérdida fue devastadora. Jorge, acostumbrado a ser el hombre fuerte y seguro en la pantalla, se derrumbó como nunca antes. Después de la muerte de su padre, algo cambió en Jorge. Empezó a cuestionar si el sacrificio había valido la pena. Había alcanzado la fama y el éxito, pero ¿a qué costo? Su familia se sentía distante, sus relaciones personales eran inestables, y la crítica lo seguía persiguiendo. A pesar de todo, Jorge decidió seguir adelante, buscando proyectos que pudieran devolverle la pasión perdida. Fue en ese momento que aceptó participar en una serie de comedias eróticas mexicanas como Bellas de Noche, que se convirtieron en éxitos de taquilla. Aunque estas películas revitalizaron su carrera, también lo encasillaron aún más en la imagen de un galán seductor, incapaz de romper con ese molde. Jorge sabía que estas películas eran un arma de doble filo, le devolvieron la fama, pero también consolidaron la percepción de que era un actor limitado. En sus momentos de soledad, Jorge escribía en un diario que mantenía en secreto. Allí, confesaba sus miedos, sus dudas y su deseo de encontrar algo más profundo en su vida. En una entrada escribió: "El mundo me aplaude, pero nadie me conoce. Jorge Rivero es un personaje, Jorge Pous es un hombre que aún busca su propósito". Con el tiempo, Jorge comenzó a alejarse lentamente del bullicio de las cámaras, aunque aún no lo sabía, ese distanciamiento sería el preludio de su inevitable retiro. Los años 90 trajeron consigo el ocaso de la época dorada para Jorge Rivero.
Mientras las luces del cine mexicano se apagaban lentamente para las figuras de su generación, una nueva camada de actores emergía, adaptándose mejor a los cambios en la industria. Jorge, ahora en sus 50 años, se encontraba atrapado en un limbo, demasiado veterano para los papeles de galán que lo habían definido, pero aún sin el reconocimiento actoral suficiente para protagonizar roles de mayor profundidad. Intentando encontrar su lugar en este nuevo panorama, Jorge aceptó proyectos más modestos, muchos de ellos en producciones independientes o de bajo presupuesto. Aunque trabajaba con profesionalismo, algo dentro de él empezaba a quebrarse. El cine, que alguna vez había sido su refugio y su pasión, se sentía ahora como un recordatorio constante de un pasado que no podía recuperar. En su vida personal, los problemas no tardaron en acumularse. Su hermano menor, Enrique, con quien tenía un vínculo muy cercano, falleció en un trágico accidente automovilístico en 1995. La noticia lo golpeó como un relámpago en una noche ya oscura. Enrique había sido su confidente y la persona que siempre lo apoyó incondicionalmente, incluso cuando el resto del mundo parecía darle la espalda. Después del funeral, Jorge regresó a su casa en Los Ángeles, pero ya nada parecía igual. Pasaba días enteros encerrado, revisando viejas fotografías y recuerdos familiares. Cada imagen era un eco de tiempos más simples, antes de que la fama y sus sacrificios lo alejaran de los que realmente amaba. El duelo se convirtió en una sombra constante, y con él llegaron las dudas sobre su propósito en la vida. En medio de este torbellino emocional, Jorge fue víctima de una traición que lo dejaría al borde de la ruina financiera. Un antiguo amigo, en quien confiaba plenamente, le propuso invertir una parte considerable de su patrimonio en un negocio prometedor. Jorge, buscando diversificar sus ingresos ante la inestabilidad de su carrera, aceptó sin cuestionar demasiado. Lo que parecía una oportunidad se convirtió rápidamente en una pesadilla. El negocio resultó ser un fraude, y Jorge perdió una gran parte de sus ahorros. Aunque nunca hizo público este episodio, aquellos cercanos a él notaron cómo este golpe aceleró su declive emocional. Con cada pérdida, su confianza en las personas y en sí mismo se debilitaba. A pesar de todo, intentó mantenerse a flote. Participó en convenciones de cine, eventos nostálgicos y homenajes, pero la chispa en sus ojos había comenzado a apagarse. Los aplausos y los reconocimientos ya no lo llenaban como antes. En una entrevista de esa época, cuando un periodista le preguntó sobre su éxito, Jorge respondió con una frase que dejó entrever su desilusión. El éxito es como el humo, lo ves, lo sientes, pero al final, se disipa en el aire y no te queda nada. Aunque seguía recibiendo propuestas, la mayoría de los proyectos eran roles secundarios o apariciones especiales. Aceptó algunos, pero otros los rechazó, sintiendo que no valían la pena. Comenzó a cuestionar seriamente si quería seguir en la industria. ¿Qué sentido tiene continuar cuando ya no siento nada?, escribió en su diario en una noche solitaria. La soledad se convirtió en su compañera más constante. Aunque tenía amistades y admiradores, Jorge había levantado un muro emocional que lo separaba de los demás. Las relaciones amorosas que intentó mantener se desmoronaron, y sus días se llenaron de largas caminatas por los parques de Los Ángeles y tardes en silencio frente a viejas películas en blanco y negro. Una vez, mientras revisaba cartas de fans que había guardado por años, encontró una que le llamó la atención. Era de una mujer joven que le agradecía por haber inspirado a su padre, un inmigrante mexicano en Estados Unidos, a perseguir sus sueños. La carta concluía con una frase que lo dejó reflexionando por días. Gracias a ti, mi papá creyó que alguien como él podía llegar lejos. Jorge sintió un breve destello de consuelo al leer esas palabras, pero también una punzada de melancolía. Se dio cuenta de que, aunque había tocado muchas vidas, aún no sabía cómo encontrar paz en la suya. Con el paso del tiempo, Jorge comenzó a aparecer menos en eventos y entrevistas. Las revistas de espectáculos especulaban sobre su desaparición, pero la verdad era simple: estaba cansado.
Cansado de la presión, de la superficialidad de la fama y del vacío que sentía cada vez que las cámaras dejaban de grabar. A finales de los años 90, Jorge tomó una decisión silenciosa: trabajar solo en proyectos que realmente le interesaran, aunque fueran pocos. Esta resolución marcó el inicio de su alejamiento gradual del medio, un retiro que culminaría años después, cuando finalmente se despediría de los reflectores con un último homenaje, sabiendo que su verdadera batalla había sido contra sí mismo. En su hogar en Los Ángeles, Jorge vivía en la quietud que siempre había deseado, pero también en el vacío de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido. Pasaba los días cuidando de su jardín y revisando viejas fotografías, recordando los días de gloria que ahora parecían tan lejanos. En 2020, un festival de cine en México lo invitó a recibir un homenaje. Jorge aceptó, impulsado por la nostalgia. En el evento, los aplausos del público lo conmovieron hasta las lágrimas, pero también lo llenaron de una tristeza profunda. Ese sería su último encuentro con el mundo que alguna vez amó. De regreso a casa, Jorge escribió una carta en la que agradecía a sus fans y anunciaba oficialmente su retiro. En sus palabras finales confesó: "El cine fue mi vida, pero también mi cárcel. Hoy elijo ser libre, aunque eso signifique despedirme para siempre". Jorge Rivero se despidió del mundo del espectáculo como una leyenda con un legado que, aunque lleno de luces y sombras, sigue brillando en la memoria de quienes lo admiraron. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.